Continuamos con el doctor Modesto Apolo, experto en Derecho Marítimo y Portuario, quien abordará el tema diferencias entre puertos públicos y privados. Por favor, toda su atención y recibámoslo con un fuerte aplauso. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación a la Superintendencia de Control de Mercado. Solamente un comentario adicional. En el tema energético es siempre, y me disculpa que tome el tema, pero en el tema energético es siempre importante el diversificar las fuentes, porque ustedes ya pasaron una sequía y eso hizo una limitación. Eso hizo una limitación a la atención inclusive de los servidores públicos. Lo mismo pasó con Colombia, que también tuvo una sequía. Entonces, el concentrar la energía o la generación de energía en una sola fuente trae como consecuencia ese problema, y ustedes lo manejaron muy bien. Los felicito. Señores, realmente mi intervención de diferencias entre puertos públicos y privados, lamentablemente el día de ayer, digo no lamentablemente, sino lamentablemente para mí, porque ese era mi tema, pero lo abordó con mucha propiedad y con mucha sapiencia la ingeniera Iliana González, así que hoy día voy a tocar otros temas que tienen que ver con puertos, pero que ya la diferencia me parecería que sería aburrirlos a ustedes si es que vuelvo a tocar cuál es la diferencia entre los puertos públicos y privados, porque les quedó claro ayer, ¿no verdad? Les quedó absolutamente claro a ustedes cuál es la diferencia entre los públicos y los privados. ¿Cómo se aplasta esto ahí? Hoy voy a tratar, porque realmente si bien la autoridad de control de mercado es específica y es de nueva data, tiene que indiscutiblemente tener una coordinación con la autoridad sectorial. Y si la autoridad sectorial sufre de deficiencias, entonces esa coordinación no puede ser ni apropiada ni garantiza al consumidor un resultado adecuado. Organización del sistema portuario ecuatoriano a partir del año 2006. El gobierno anterior se preocupó de destruir el sistema portuario ecuatoriano. El sistema portuario ecuatoriano estaba muy bien esquematizado en las leyes que se expidieron en el año 76 y 78 y están todavía vigentes. Sin embargo, vía decreto ejecutivo, el presidente anterior se encargó no solamente de desorganizar, destruir el sistema, como lo vamos a ver, sino que también se preocupó de confundir las competencias. Entonces, en este momento estamos viviendo un momento muy especial en el que esperamos que las autoridades actuales puedan recomponer el sistema y poder jerarquizarlo, porque en este momento no está jerarquizado, como lo vamos a ver. Esta era la organización del sistema en el año 2006. Había un Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, que era el órgano regulador y controlador, una secretaría técnica, que era un asesor. ¿Me podría tener un vasito de agua, por favor? La dirección de la Marina Mercante y del Litoral, que era el ejecutor, un directorio en cada autoridad portuaria, ¿ya?, que era el director en cada entidad portuaria, y luego ya no alcanzó, pero luego un gerente de autoridad portuaria, que era el ejecutor de las disposiciones del directorio. En el decreto ejecutivo número 8 asumió las competencias el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y entonces se
pasó la competencia del manejo de operación y puertos, de puertos y transporte marítimo, al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Ya? La Subsecretaría de Puertos y Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial asumió las competencias de lo que era transporte y puertos. Posteriormente, la subsecretaría pasó a ser o a sustituir a la Dirección General de la Marina Mercante, pero se queda ya el Consejo de Marina Mercante y Puertos como órgano regulador y órgano normativo. Luego la subsecretaría elimina ¿ya? el asesor del Consejo, ¿ya? Luego elimina el Consejo y luego elimina los directorios de las autoridades portuarias. Entonces, a lo que estamos en este momento abocados es que hay un solo organismo que es todo, que es normativa, que es regulador, que es controlador, que es ejecutor, ¿ya? Y que además se encarga de las directrices en cada puerto. Entonces, tenemos como conclusión que el sistema portuario ecuatoriano ha quedado convertido en un órgano monocéfalo dependiente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Hablo de la Subsecretaría de Transportes Marítimo y Fluvial. Y ojo que esto es el gobierno anterior. Los actuales autoridades hacen su mejor esfuerzo porque esta deficiencia organizacional sea suplida con eficiencia. Sin embargo, se necesita un orgánico funcional porque tanto en la Ley General de Puertos como en la Ley de régimen, la Ley de Transporte Marítimo y Fluvial, las direcciones de puertos y de transporte tienen competencias muy limitadas y entonces es necesario que casa dentro de la subsecretaría, se establezca un orgánico funcional para poderle dar funciones. Las autoridades portuarias, que son los puertos estatales, este cuadro ya lo presentó ayer la ingeniera González. La Autoridad Portuaria de Esmeraldas no está concesionada. La Autoridad Portuaria de Manta se acaba de concesionar después de 3 intentos fallidos. La Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene 2 concesionarios, que son Antipuerto en el 99 y Contecón en el 2006, y el proyecto de Pozorja. Y la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se acaba de concesionar a Gilport, luego de 2 intentos también. Es decir, este cuadro lo presento de nuevo, porque si la Autoridad Portuaria no está concesionada, la de Esmeraldas, y el directorio de la Autoridad Portuaria es la Subsecretaría de Puertos, encontramos una real situación de dificultad, porque quiere decir que la autoridad, en este caso la Subsecretaría de Puertos, tiene que también cumplir las funciones de directorio de la Autoridad Portuaria. Entonces, es una situación, diría yo, de conflicto de intereses, por lo menos, ¿no? Porque la otra alternativa es la de que el gerente haga lo que quiera y ya vamos a ver que tampoco está eso regulado. Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional. Son funciones y atribuciones del gerente de las autoridades portuarias dentro de su respectiva jurisdicción dirigir la administración y operación de la entidad de acuerdo a las leyes y reglamentos, elaborar los proyectos de mejoramiento y desarrollo de los respectivos puestos para someterlos a aprobación del directorio, elaborar los proyectos de presupuestos y orgánicos funcionales de la entidad portuaria para someterlos a estudio y aprobación del directorio,
poner en ejecución los acuerdos y resoluciones de los directorios correspondientes, celebrar contratos de inversiones, adquisiciones, estudios cuyo monto no requiere el concurso de ofertas o que han sido autorizados por el directorio. Sin embargo, el gerente deberá informar al directorio sobre cualquier contrato de inversión, 200.000 sucres, eso ya está pasado, presentar al directorio trimestralmente un informe de actividades, responder ante el directorio sin perjuicio de las responsabilidades civiles, nombrar, contratar, remover personal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones, ejecutar los planes, elaborar los proyectos y reglamentos de tarifas, poner en conocimiento del presidente del directorio la agenda de las sesiones, conocer en primera instancia, etc. Y esto es importante, conocer en primera instancia las reclamaciones de los usuarios en todo lo concerniente a la prestación de servicios, todas las demás obligaciones y atribuciones contempladas en las leyes y reglamentos pertinentes. Esto quiere decir que al conocer en primera instancia y resolver, la segunda instancia le toca al directorio, y el directorio es el subsecretario de Puertos. ¿Y cuál es la tercera instancia? La tercera instancia es la Dirección General de la Marina Mercante, que también es el subsecretario de Puertos. Entonces, ante esta situación, el usuario, una vez que resuelva el gerente, se queda prácticamente en completa indefensión, punto 1. Punto 2, más acá, Jimena, para que se me vea bien. Ahí está bien. Ya, gracias. Él se queda en completa indefensión porque primero se incumple la Constitución, porque la Constitución habla de que debe haber por lo menos 2 instancias para que haya un principio de revisión. Y segundo, se deja, como digo, al usuario en indefensión porque el mismo subsecretario tendría que resolver en segunda y en tercera instancia. Esto respecto al sistema portuario. Es decir, si la autoridad de competencia y de control y de poder de control del mercado quiere, como lo quiere hacer, porque lo demuestra este evento, el que haya una verdadera competencia, es necesario primero que el sistema portuario se vuelva a estructurar, ¿ya?, para que pueda tener la autoridad de control de mercado una contraparte. Porque en este momento, ¿cuál es la contraparte? La contraparte es la Subsecretaría de Puertos, pero la Subsecretaría de Puertos ocupa, como decía yo aquí, es un órgano monocéfalo, porque realmente la Subsecretaría de Puertos realmente ocupa todos los cargos que las leyes portuarias y de transporte tenían asignadas a varias instituciones. Vamos a hablar ahora de la competencia portuaria. La competencia portuaria realmente, como ayer lo manifestó el que expuso de parte de Contecón, está dada por la eficiencia que se da en los puertos, es decir, por la eficiencia del manejo operativo de los puertos. Y acordémonos que la tarifa portuaria en la gran cadena logística es solamente una porción. La tarifa portuaria es solamente una porción del flete, ¿ya? Y la cadena logística comienza para el exportador en el momento en que su producto se sube en el camión y se transporta al puerto de embarque, se espera, se transporta en el tramo marítimo y luego llega al puerto de destino,
se aplica la tarifa del puerto de destino y luego intermodalmente se transfiere al camión o al medio que sea para llevarlo hacia el usuario final. Entonces, cada tarifa o la tarifa en sí no es sino parte de una gran cadena logística, ¿ya?, que pueden encarecer los productos. Por lo tanto, la autoridad de poder de mercado tiene que analizar toda la cadena logística, no solamente el tema portuario. Hay un principio que todos los conocemos, que nadie se puede pretender favorecer o defender de sus propios errores. Habíamos visto ayer que el concesionario de Guayaquil, el de la terminal de contenedores, había pagado el 80% más de la tarifa que era base para ganar un concurso, siendo el único concursante. Es decir, ha aumentado el costo del comercio exterior ecuatoriano innecesariamente, porque podía haber ganado simplemente siendo el único, podía haber ganado pagando exclusivamente el valor base. Pero además hay otra situación. La Ley General de Puertos establece que los servicios y las actividades a cargo de los organismos determinados en el artículo 2, literal A y B. El artículo 2, A y B es el Consejo de Marina Mercante y Puertos y la Dirección de la Marina Mercante. ¿Ya? Se financiarán con las siguientes contribuciones. Con el 2% de los ingresos totales de las entidades portuarias provenientes del cobro de tasas a las mercaderías y a la nave de tasas específicas y especiales. El contrato de concesión del puerto de Guayaquil es un contrato de concesión bajo la modalidad landlord. Landlord significa puerto propietario. Y el puerto propietario lo que hace es cobrar un arrendamiento. Y normalmente, y así es en Manta, así es en Puerto Bolívar, el arrendamiento, como tiene que hacer, tiene una parte fija y tiene una parte variable. La parte fija ya depende de lo que se entrega en arrendamiento, y la parte variable es el movimiento portuario. Pero ninguna de las dos constituye pago por el uso del servicio portuario. Lo que constituye es la división justa de una contraprestación de arrendamiento. Alquilamos un hotel. Ustedes dicen, por ejemplo, yo alquilo el hotel y como arrendamiento voy a cobrar $100.000. El que lo alquila le dice, no, un momentito, yo te pago $40.000 fijos y te pago $60.000 de acuerdo a la ocupación. Pero eso no quiere decir otra cosa que una división de la forma de cómo se paga un arrendamiento. Y eso es una división justa, porque si yo vendo más camas, pago más al arrendador. Si vendo menos camas, pago menos al arrendador. Pero en ningún caso se puede considerar que la parte que no es fija, es decir, que la parte variable, constituya un pago a la Empresa Nacional de Turismo. Porque a quien se lo pago es al mismo propietario, que en este caso es la autoridad portuaria. Y aquí se comete
por parte de, y esta es una consulta gratis que hago a los concesionarios del puerto de Guayaquil, no la voy a cobrar. El artículo 8 dice que la autoridad portuaria paga el 2% de lo que cobra a las tasas, a la mercadería, a la nave, a tasas específicas y especiales. Si el puerto es landlord, o sea, si es propietario, si no es operador, ¿ya?, ¿va a cobrar tasas a la mercadería? Pregunto. No, porque no es operador. ¿Va a cobrar tasas a la nave? No, porque no es operador. ¿Va a cobrar tasas específicas y especiales? No, porque no es operador. El contrato dice claramente que es un contrato landlord. Y el contrato landlord es un contrato que se denomina inmobiliario, porque justamente el negocio es: yo te doy mis instalaciones, tú me pagas un arrendamiento. Entonces, ¿ya?, así las cosas, el 2% tendría que pagarse sobre lo que el concesionario le paga de arrendamiento, pero no lo que el concesionario genera, porque el concesionario ya está pagando para poder prestar esos servicios. Entonces, si está pagando por eso 2 veces, ya es un error y nadie puede, pues, protestar por sus propios errores. Pero el concesionario del puerto de Guayaquil, el del terminal de contenedores, debe de pagar exclusivamente el 2% del valor del arrendamiento fijo y variable. Nada más. Si está pagando sobre lo que genera el cobro a las tasas, a la mercadería, a las específicas, está pagando algo que no corresponde. Porque está pagando el 2% porque en el contrato de concesión se dice que los pagos a las autoridades, es decir, al Consejo y a la Dirección de la Marina Mercante en esa época, le corresponde hacerlo al concesionario a nombre de la autoridad portuaria. Y entonces la autoridad portuaria tiene que pagar solamente el 2% del arrendamiento. En el otro caso, ¿ya?, en el caso de la terminal de Graneles, la autoridad portuaria debería pagar el 2% de lo que le paga el concesionario, en fijo y en variable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el concesionario de la terminal de contenedores, ¿ya?, está pagándole el 2% sobre toda su operación, lo cual es una equivocación. Y el concesionario del terminal de Graneles no paga porque en su contrato no dice que pague, pero la autoridad portuaria tampoco le paga a la subsecretaría el 2%. Entonces, todas estas cosas son cosas que tienen que arreglarse y reglarse porque afectan a la competitividad y afectan también al usuario. Y eso es parte del compromiso, obligación y además atribución de la autoridad de competencia o de regulación del poder de mercado. Se ha dicho que hay un desbalance en las contribuciones que se hacen al puerto y que esto crea una competencia desleal. En el año 2007, esa es la configuración de
de la carga, y por lo tanto esa es los porcentajes que cada terminal maneja. En el 74, el Contecón tenía el 74%, en el 2016 tenía el 69% y en el 2017 tenía el 45%. Sin embargo, en el año 2014, la concesionaria, probablemente con mucha influencia, con una ministra de mucho desconocimiento, renegocia el contrato. Y en lugar de pagar por TEUs, paga por un porcentaje. Y eso significa que, no sé, capaz que la negociación fue mala, porque Contecón ha comenzado a disminuir su porcentaje en la participación de carga. ¿Ya? No obstante que en el año 2014 a los privados le subieron el 3.000% las contribuciones. Sin ningún estudio, simplemente al ojímetro o al dedazo, como ustedes quieran decirlo. Entonces, así las cosas, ¿ya? Yo digo, se acabó, aquí está mi técnico, yo soy analfabestia digital, así que... Entonces, así las cosas, ¿ya? Y apoyándome en la exposición del representante, muy buena exposición a propósito, lo felicito, de Contecón del día de ayer, lo que tenemos que ver es la competencia basada en la eficiencia, en los costos, y depende exclusivamente del actor operativo y del comercio exterior el que esta competencia sea en beneficio del usuario final. Si tenemos, lo dijo ayer la ingeniera González, ¿ya? En el año 95, teníamos un puerto, una autoridad portuaria, yo era director de autoridad portuaria, con 3.000 empleados. 3.000 empleados. Teníamos estibadores con 11 miembros en cada cuadrilla. Trabajaban 5. Los otros 6 jugaban cartas. Pero el Estado les pagaba. El comisariato de autoridad portuaria, ¿ya?, tenía por contrato colectivo 7 productos a un precio fijo. El huevo costaba 5 centavos. No importaba cuánto costaba en el mercado, ¿ya? El litro de aceite costaba, por darle hablo de sucres, 5 sucres. No me crean porque no me acuerdo. Pero en definitiva, ya, cada año a la autoridad portuaria el comisariato era un cheque en blanco. Entonces, habían 2 puestos en el año antes del año 95, 2 puestos que eran muy peleados en los gobiernos: director general de aduanas, ¿ya?, y gerente general de la autoridad portuaria. Porque era una maravilla. O sea, yo conozco inspectores de aduana que tenían 2 carros en esa época. Un Mercedes-Benz de último modelo para sábado y domingo y un Volkswagen para ir a la aduana, para no levantar sospechas. Entonces,
Siendo así las cosas y llegando a la concesión de los puertos, hay dos cosas que quiero destacar. El puerto de Guayaquil puede manejar 15 millones de contenedores. 15. Si usted suma lo que puede agrandar el Contecón, lo que pueden agrandar los puertos privados, son 15. El puerto de aguas profundas de Pozorja, póngamelo por favor. DP World fue concebido siempre como un puerto de transferencia. Es decir, un puerto que no tenía derecho a descargar mercadería nacional. Y no tenía derecho para descargar mercadería nacional porque si había suficiente capacidad de almacenamiento, ¿para qué se iba a crear un nuevo puerto? Los que saben de competencia saben que el exceso de oferta trae consigo el colapso de los mercados. Por eso es que las burbujas inmobiliarias y las burbujas portuarias de España, en la que realmente se gastaron millones de euros, han traído como consecuencia el caos y la quiebra de puertos. Hay un puerto en Argentina que se inauguró a muy alto costo y no ha recibido un buque. Eso lo pueden ver en Google. Entonces, así las cosas, yo me pregunto, si los puertos, la infraestructura portuaria, la que se entregó a Contecón, según lo dijo la ingeniera González, son 600 millones y un negocio en marcha. Yo me pregunto, ¿por qué los gobiernos, en lugar de gastar en una infraestructura portuaria que luego concesionan, no destinan esos fondos a hospitales, a escuelas, a otras cosas que son realmente de gran desarrollo para el país? Porque construir una infraestructura portuaria para terminar concesionándola, es preferible que los privados construyan sus terminales portuarias, como lo está haciendo DP World. DP World, que la verdad es que no sé si son árabes, holandeses o todavía no los descubro, pero les prometo que en la próxima conferencia que me inviten les voy a tener el dato. Entonces, así las cosas, yo creo que hay que repensar, ustedes que son jóvenes y que son profesionales, hay que repensar el país. El país realmente es, la verdad es que de tanto que se repite me van a convencer de que es un país privilegiado. Todavía no lo veo. Tengo 69 años, 45 de ejercicio profesional y no veo cuán privilegiado es. Cada año es peor, los gobiernos son más o menos lo mismo. Entonces, a lo que voy yo es a darles un ejemplo. En Corea del Sur, si ustedes analizan el presupuesto de defensa y se piensa reducir el presupuesto de defensa, hay un paro nacional. Pero, mejor dicho, perdón, discúlpenme, si se piensa reducir el presupuesto de defensa, no pasa nada, absolutamente nada. Pero si se piensa reducir en $1 el presupuesto de educación, hay un paro nacional. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos de crear una nueva cultura, la cultura de la ética, la cultura de la justicia,
la cultura de la eficiencia y la cultura del juego justo, del fair play, ¿no? Y para eso está justamente la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Y ojalá podamos todos colaborar con esta nueva entidad, porque es la que nos va a llevar a olvidarnos de la picardía criolla, de la zapada caribeña, del corre que te cojo, ¿ya? Y entonces sí hacer un verdadero desempeño de las actividades de acuerdo con las normas éticas y profesionales que nos imponen justamente el querer darle a los usuarios finales el servicio que le corresponde. Muchas gracias. Ahora procederemos a la ronda de preguntas. Recuerden que solamente son 3 preguntas, que deben de levantar su mano para saber, obviamente, si necesitan algo preguntar y para darle pasar el tiempo. Buenos días, doctora. Mi pregunta es si los terminales privados permisionados han afirmado que brindan un servicio comercial privado. ¿Esto quiere decir que en lo absoluto brindan un servicio público o en qué radicaría? Muchas gracias. Era una pregunta inteligente que esperaba. Los servicios privados, los puertos privados y los puertos estatales son exactamente lo mismo. Son puertos comerciales. Si alguno de nosotros, o la mayoría, son estudiantes de Derecho, saben lo que es el comercio. Y el artículo 4, literal C, de la Ley General de Puertos establece que es competencia del Consejo de la Marina Mercante y Puertos el autorizar las operaciones portuarias a personas naturales o jurídicas con propósitos comerciales. Propósitos comerciales quiere decir brindar servicio a terceros, que es exactamente lo contrario del servicio privado, que es exclusivamente para su propio uso. Entonces, los puertos estatales y los puertos privados son puertos comerciales que dan servicios a terceros contra el pago de una tarifa. No sé si satisfice su... Gracias. ¿Alguna otrita? Buenos días. Mi consulta es si considera usted necesaria la concesión del puerto de Esmeraldas, considerando que en la concesión se ceden los derechos de explotación de un bien. En este caso, el Estado sacrificaría parte del ingreso y la concesionaria puede también implementar cobros nuevos, lo que encarecería el proceso de exportación. Yo realmente no sé el motivo por el cual le quitaron la concesión al puerto Nuevo Milenio. Lo que sí le puedo decir es que los concesionarios son mejores administradores que el Estado. Y también le puedo decir
que el nombramiento de los gerentes, no sé quién sea el gerente de autoridad portuaria de Esmeraldas, normalmente son políticos, no son técnicos. El concesionario, como pone de la suya, ya no va a nombrar a un ignorante de gerente. No digo que el de Esmeralda sea ignorante, por si acaso, no se me entienda bien, pero va a nombrar al mejor profesional para que administre el puerto. Vea, yo creo que hay situaciones que realmente son complicadas. Yo he sido 10 años director de autoridad portuaria y algo parecido miembro del Consejo de Marina Mercante y Puertos. Tengo 45 años de ejercicio profesional y 69 de edad. Entonces ya mi trayectoria es larga y he estado presente casi ya con Eloy Alfaro. O sea que respecto a la historia portuaria, pues lo que usted quiera saber, vaya a verme a la oficina y con todo gusto le informaré. El tema de Esmeraldas es un tema político. Cuando yo fui secretario general, ministro secretario general de la administración, en el gobierno del doctor Palacios, ya le habían quitado la concesión al puerto Nuevo Milenio. Yo creo que el puerto concesionado siempre gana. Siempre gana. Hay un puerto que es sumamente complicado, y es el puerto de Puerto Bolívar. Porque el 95% de la carga de Puerto Bolívar es banano. Entonces, el banano es un producto de exportación, un commodity, que tiene muy bajo precio. 5, 6 dólares la caja. Precio en lugar de destino, 14, 12, 18 dólares. Entonces lo que exportamos es servicios, no exportamos fruta. Y yo decía en la época en la que estaba en el Consejo de Marina Mercante y Puertos, tenemos que decidirnos de si el banano está al servicio del puerto o el puerto está al servicio del banano. Porque si es el 95% de la carga que se mueve, el puerto tiene que vivir del banano. Y si para vivir el puerto del banano hay que subir la tarifa portuaria, puede ser que el banano sufra una grave consecuencia respecto a su competitividad al exterior. Entonces, son situaciones sumamente complicadas. Yo decía en algún libro que escribí que la única solución para que el puerto de Puerto Bolívar tenga una sostenibilidad es que se diversifique y que tome la carga del norte del Perú o la carga de cobre que saldrá por ese puerto, la carga de la mina de cobre de Oriente. Pero en la segunda, creo, en la primera oferta que hizo Gilport, no sé si alguien está aquí de Gilport, porque no me gusta hablar de alguien que no está presente, pero si no está, no es culpa mía. Entonces, en una de las ofertas que hace Gilport, y yo la puedo poner en mi página web, dice que una de las grandes amenazas que tiene el puerto de Puerto Bolívar es el puerto de Paita, porque están muy cerca, y que entonces la pelea por la carga va a ser encarnizada. Pero cuando eso lo dijo Gilport, los dueños de Gilport eran los actuales dueños de Gilport, que
ahora también son dueños del puerto de Paita. ¿Qué les puedo decir? Gilport tiene la capacidad de llevar la carga a Puerto Bolívar o conquistar la carga del norte del Perú. Problema comercial de Gilport en el cual yo no me voy a meter porque no me han pedido consejo. Y si me lo piden tampoco lo doy. Entonces, en sí, el tema portuario es un tema muy complicado. Y en el Ecuador, el tema portuario es más complicado todavía, porque con 600 kilómetros de costa tenemos 4 puertos. Es decir, que cada digamos haciendo un cálculo, cada 150 kilómetros tenemos un puerto. Tenemos 600 kilómetros de costa y tenemos Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar. Entonces, yo me pregunto, ¿se necesitan 4 puertos en 600 kilómetros de costa? ¿Una supercarretera? ¿Un ferrocarril? Hay un cuento que me voy a permitir abusando. Tengo tiempo, ¿no? ¿O no? Sí tengo. Bueno. Hay un cuento que yo no lo oí, pero me lo han dicho mis predecesores, ¿ya? Que un día estaba, y esto por favor no es un irrespeto para nada a un hombre que admiro mucho como el doctor Velasco Ibarra, pero como él venía cada 4 años, estaba dando un discurso en Puerto Viejo. Y ya se le acabó el discurso, o sea, no tenía más que decir. Entonces le pregunta al de al lado, oye, ¿dónde estamos? Entonces dice, estamos en Puerto Viejo. Entonces regresa al balcón y dice, y les ofrezco un puerto nuevo. Y Puerto Viejo está, por supuesto, a 50 kilómetros de la playa. Esa es la historia del sistema portuario ecuatoriano, que creo que más que nada se ha hecho por compromisos políticos que por necesidades de comercio exterior. Estoy absolutamente convencido que un puerto o 2 puertos son suficientes para 600 kilómetros de costa y que el resto sería a base de ferrocarriles, carreteras que incorporan turismo, que incorporan transporte de personas, que incorporan un sinnúmero de cosas que son ganancia para el ciudadano, ¿no? Y no puertos que están subutilizados, ¿ya? Como por ejemplo, después de la salida de Hutchinson, que me tocó a mí defender a la autoridad portuaria de Manta, durante 2 o 3 años, ¿ah? Pero diga, pues no tenga miedo. Sí, ya, sí. 2 o 3 años, el puerto de Manta manejaba 800 contenedores. 800 contenedores en menos de un buque. Al año. Entonces, ahora esperemos que Agunza y los actuales concesionarios pongan al puerto de Manta en el sitial que le corresponde. En el año 1982, con el fenómeno del Niño y con CCT como transportista, Manta ocupaba un lugar preponderante en el movimiento de carga del país, para luego no tener mayor cosa que hacer. Son cosas que hay que estudiar, son cosas que hay que analizar y pensar en el país, no pensar en cada uno de nosotros y nuestros éxitos profesionales, porque al final del día son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras descendencias las que pagan nuestros errores. Bueno, señores, muchas gracias. Agradecemos al doctor José Modesto Apolo, experto en Derecho Marítimo y Portuario, quien presentó el tema Diferencias entre puertos públicos y privados.